Buenos días, El Salvador. Gracias por acompañarse de nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Son las 6:59. Ahora cambia nuestro cronómetro, 7 de la mañana en punto. Vamos de inmediato a darle paso al análisis oportuno de los temas que están gravitando en nuestro medio y que trazan un eje importante en el quehacer de la actividad política, económica y social de nuestro país. Esperamos que esta semana todos los proyectos, todas las metas que usted se haya propuesto se puedan cumplirse. Desde ya les invito a colocar a Dios en el centro de sus actividades. Esta semana que recién culminó, todos fuimos testigos de una conferencia de prensa en la que el presidente de la República hizo un abordaje de 3 aspectos elementales que tienen que ver con el combate y la emergencia que se tiene contra el dengue, el tema de los precios de la canasta básica y un tema también relacionado con la Asamblea Legislativa en cuanto a la reducción del presupuesto que se le asigna a cada diputado. Ese tema es importante ponerlo en relieve y en contexto de un análisis, sobre todo porque se han generado muchas reacciones al respecto, así como también de los otros 2 que mencionamos, y que es importante a partir de la actividad que cada uno le compete, puedan dar digamos como la asistencia o el aporte para combatir todos aquellos lugares propensos para la crianza del mosquito transmisor del dengue, poder eliminarlos. Así es que hay mucho de qué hablar, así es que este día vamos a, desde luego, poner en relieve estos y otros puntos, no sin antes el énfasis del tema de la Asamblea Legislativa y la reducción del presupuesto a los diputados. Veamos a continuación. Una reducción adicional, sino una tercera reducción. $2.200 es la reducción presupuestaria a cada diputado anunciada por el presidente Nayib Bukele. La disminución representa un ahorro de $4.5 millones con los que se creará el programa de becas legislativas, una iniciativa bien vista por la población. Me parece muy bien para muchas oportunidades, para muchos jóvenes también que a veces no terminan sus carreras tal vez por no poder costear sus carreras. Entonces por mí eso está perfecto. Excelente, porque es una oportunidad para las nuevas generaciones. Porque tendrán oportunidades de crecimiento, por ejemplo, más trabajo, más empleo. Los salvadoreños también señalaron que con el ahorro se pueden ejecutar más obras en beneficio a la población. Sería bueno que aumentaran un poco más el presupuesto de salud y un aumento también en el presupuesto de la Universidad Nacional, de que hoy con eso que no se paga, pues se está viendo mucho déficit en la Universidad Nacional también. Ese dinero puede servir ya sea para seguridad, para mejorar el país, ya sea para invertir en escuelas, porque hay escuelas que todavía no tienen como condiciones para educar. También señalan que hay que apostarle a las obras en los distritos. Bueno, ahí teníamos precisamente esa fase introductoria del tema que vamos a tener con nuestro invitado de esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. No, buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. A ver, quiero invitar a nuestros televidentes que participen. Tenemos ya disponible nuestro número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios. Queremos recibir preguntas que de alguna u otra manera también nos ayuden a desarrollar la temática que vamos a sostener esta mañana. ¿Cuál es tu opinión sobre esta decisión de una reducción de recursos que se le dan mensualmente a los diputados? Es un punto medular que también traza un eje de críticas para quienes en su momento han salido mencionados, especialmente en el área de la designación de los diputados de oposición. Por ejemplo, una que, en este caso, Claudia Ortiz, que salió mencionada que tenía una asignación de presupuesto mayoritaria que el resto de diputados. Pero esto es parte de lo que se conoció una vez que se dieron a conocer esta conferencia de prensa, Eduardo. Bueno, en primer lugar, Ernesto, hay que señalar y hay que partir de esto. Por Constitución, quien puede aprobar el presupuesto de la Asamblea Legislativa es la misma Asamblea Legislativa, ¿sí? Eso está como disposición constitucional que le corresponde a la Asamblea aprobar su presupuesto.
Es decir, no tiene nada que ver el presidente de la República en el manejo presupuestario que hace la Asamblea de su presupuesto como institución autónoma, como una de las principales instituciones del Estado. Entonces, aquí hay, digamos, una intromisión indebida del presidente en aspectos que competen exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Y con esto no quiero de ninguna manera decir o avalar algún despilfarro que pueda tener un órgano de Estado. No quiero decir esto. Lo que quiero plantear es que hay una disposición constitucional explícita, directa, que le da esta competencia a la Asamblea sin tener que estar consultando o estar recibiendo dictados del presidente de cuánto es el presupuesto o no. ¿Sí? Ese es un punto en primer lugar, Ernesto. Lo otro es que hay que tener también en mente, y de nuevo, no es justificar esto, pero la dinámica legislativa, que incluso la tuvo Nuevas Ideas en la legislatura pasada, y esto venía desde antes, es de que cada diputado recibe una cantidad, un presupuesto para sus contrataciones de personal. Y ese monto pues puede variar según cada legislatura, según si es un diputado que está en comisión o que está en junta directiva, independientemente de eso. Y no quiero justificar las cifras. Lo que quiero decir es que esa cantidad no corresponde al salario del diputado, sino que esa es una partida extra que recibe. Una partida que recibe, que bueno, que siempre fue cuestionada, Eduardo. Sí, siempre se cuestionó, digamos, la cantidad y todo, pero hay que también poner las cosas en su real dimensión. O sea, un diputado necesita del soporte necesita técnico, un equipo que le apoye. O sea, eso creo yo, más allá de el personal técnico que tenga la Asamblea. ¿Ya? Que debería de serlo. Sí. Que debería de serlo administrativamente para apoyar a todos. Claro, pero necesita, digamos, algún personal de comunicación. El problema es que está muy ideologizado, está muy politizado, muy partidizado. Sí, o sea, entonces lo que quiero plantear es: hay una necesidad real de todos los diputados, de todas las bancadas, o sea, no es, de tener esa partida para, ojo, para contratación de su personal. El punto es: ¿qué harán con ese dinero todos? Si lo usarán para eso o si lo usarán para otro tipo de actividades que no tienen que ver. ¿Quién escruta eso? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién audita? A eso, digamos, es el punto. Entonces, es un tanto equivocado venir y solo cuestionar a, por ejemplo, a Claudio Ortiz, que recibe la cantidad que se ha dicho. Entiendo que se dijo que eran como $18,000. Independientemente. A diferencia de los 12 pero 14 todos los, que recibían nosotros. digamos, todos los diputados tienen una asignación. Ese es el punto. De acuerdo. Todos tienen. Entonces, el punto es, obviamente, si hay ahí un foco de despilfarro, que podría decirse así, de dinero, entonces ahí es donde vienen los controles que debe de ejecutar la misma Asamblea Legislativa al momento de aprobar estos presupuestos, ¿sí? Ahí es donde viene cuál es el control que ejerce, cuáles, digamos, los criterios a partir de los cuales se le asigna o no a un diputado una cantidad. Y luego viene la Corte de Cuentas. O sea, ¿qué audita o cuál es el resultado de las auditorías de la Corte de Cuentas a esos fondos? O sea, el punto es... es la cantidad, no la no digamos la partida. No es el tema, exacto, no es el cuestionar la necesidad. Sí. El punto es, ¿tienen lo racionalmente necesario? ¿Está auditado eso? ¿Está con total transparencia? Porque creo, Ernesto, solo con esto termino, creo que esta información de cuánto recibían y en qué lo usaban los diputados, creo, no lo puedo afirmar, pero me recuerdo que alguien comentó que estaba reservado, que no se daba esta información. Ya, entonces... Sí, que estaba en la línea de ¿cómo se llama?, de información reservada. Creo que sí, no estoy seguro, pero yo había escuchado que el uso que se le daba a esta partida no era público. Entonces aquí el tema es, o la invitación a la Asamblea a que haga público toda esa información para evitar... En la legislatura anterior y cómo se va a manejar en eso. Eduardo, ¿el presidente de la República le corrigió la plana a la Asamblea Legislativa al decirle esto se va a dar ahora, ya no van a hacer esto lo que se les va a entregar?
Yo creo que más que corregir la plana, Ernesto, al presidente y al gobierno le ha golpeado tal vez algunos estudios de opinión, algunos resultados de encuestas, referente a la ausencia que se vio en, digamos, en la emergencia por las lluvias. Y como yo lo dije en alguna vez, que hasta los diputados y varios funcionarios agarraron eso de bandera para cuestionarme, es el hecho de que yo no necesito ver al presidente embarrado en tierra, no lo necesito ver así, ¿sí? Pero sí necesito saber que hay un liderazgo que está coordinando y está pendiente de la situación. Y eso es lo que la gente resintió y se dijo que no se había dado. Y luego aparece 3 o 4 fallecidos de dengue y hasta después emiten la alerta y no hay información sobre cómo se está manejando todo el tema de esta pandemia, o no sé si era pandemia o epidemia de dengue. Entonces, no necesariamente andar, digamos, claro, las botas enlodadas, tampoco con la bomba en la mochila. Exacto, es que mochila, ¿no? Un presidente no está para eso. Sí. Pero lo que quiero decir, Ernesto, es que tuvo que salir a dar este show, porque esto es una puesta en escena, esto que hizo, que ya teníamos tiempo ¿Lo de calificas verlo. de show? Sí, eso es un show, Ernesto. ¿Por qué? Dime. Es que eso es para mostrar a la población de que sí es un líder que está presente, que es el que ordena, que es el que de momento, el hombre fuerte. Es para eso, Ernesto, nada más. Porque este tipo de decisiones pues, no se toman ahí, se toman de otra manera. Pero más allá de eso, Ernesto, a lo que quiero ¿No llegar... será una cuestión de estilo a diferencia de lo que estábamos acostumbrados anteriormente? No, eso no es una cuestión de estilo, Ernesto. Eso, como digo, es una puesta en escena del gobierno para mostrar que sí está un líder, que sí está presente, que sí tiene mandato y todo eso. A ver, pero entonces, en el fondo lo ves mejor, lo ves bien, porque al final, si no, pues imagínate que siempre se les cuestiona a los diputados que bajaran ese presupuesto, que abrieran que era su presupuesto, y con eso se conoció. Pero es que esa no es la vía, Ernesto. Ese es el punto. O sea, yo no estoy a favor que se tenga una partida sin control y con gastos excesivos, no. Pero tampoco estoy de acuerdo que venga el presidente y se entrometa en la labor legislativa, en lo que le corresponde a la Asamblea, y peor de la forma que se hace. Entonces, el punto es, creo que más que corregir la plana era mostrarle a la gente de que sí, él tiene el control, él tiene el poder y que no se preocupen. Pero ahora hay que ver ya en la práctica, Ernesto, cómo se va a ejecutar esto y qué resultados tiene. Que ojo, también aquí se ha derivado a otra cosa que no le compete a la Asamblea Legislativa, el tema de las becas. O sea, ¿por qué no mejor se redistribuye, así como lo aprueban en un plumazo, por qué no se redistribuye ese presupuesto y que sea el Ministerio de Educación el que dé las becas, por ejemplo? Porque eso no le compete a la Asamblea Legislativa, porque aquí no hemos roto ese aspecto, Ernesto, de que funcionarios de cualquier nivel toman atribuciones que no les competen, ejercen funciones que no les competen, porque si usted se recuerda, Ernesto, un alcalde parece que se postula para presidente. Va a mejorar la educación, va a mejorar la economía, va a mejorar la salud. Cuando son cosas que no le competen a una alcaldía, igual el tema de dar becas, o sea, en estricto sentido de las funciones de Estado no le corresponde a la Asamblea. Sabemos que esto puede derivar un tema de clientelismo, de seguro, y ese es el punto, pero eso no le compete a la Asamblea, esto lo tendría que hacer el Ministerio de Educación, en todo caso, el que va a dar becas para la formación de la población. O sea, no es estar en contra de que dinero que podría ser mejor utilizado para otros fines, se utilicen, pero el punto es, ¿a quién le compete? Porque al final esto, lo de las becas va a terminar siendo un tema propagandístico, ¿sí? O sea, ese es el punto. Al final. A ver, pero cada órgano pues tiene su independencia como tal, pero el presidente de alguna manera lo que hizo ver es la necesidad de establecer un ahorro en medio de una serie de emergencias que el país tiene, ¿no? Que el caso del dengue, que ya lo vamos a tratar, y quizás más el tema de los precios. Y por esa razón sale y surge el tema de una manera en la que todo el mundo pues ha visto positivo, si tú ya ves las reacciones que en la nota de introducción planteamos, ¿no? Claro, es que seamos sinceros. O sea, el fondo lo ves bien, ¿no?
el punto son los mecanismos, son los Sí. medios, quién lo hace, por qué lo hacen. Ese es el tema, Ernesto. O sea, al final, yo sé, a la población no le va a interesar si este dinero viene de aquí o viene de allá. Lo que la gente quiere es, ok, hay una beca, entonces está bien. O sea, ¿es ¿sí? correcto lo que se hizo en temas de reducción entonces? Sí, pero no es el camino, no es la forma para hacer este tipo de situación. Ok, ¿el camino debió haber sido entonces? Es que uno, la Asamblea modifica su presupuesto, ¿sí? La Asamblea, sin que le esté dictando el presidente la plana, sino que la Asamblea, un órgano autónomo, hacer esto con los procedimientos que establece la Constitución y las leyes. Y luego el tema de las becas, pues aquí está disponible, Ministerio de Educación hace la solicitud de modificación o el procedimiento que sea para que se le asigne y pueda dar las becas. ¿Ya? Porque al final, Ernesto, esto va a ser un tema clientelar. Yo, diputado, aquí hay 20 becas de nuestra fracción. Es clientelismo al final. Están aprovechando. Pero no es nuevo, la Asamblea también No, anteriormente claro, tenía las becas legislativas, yo recuerdo. No, claro, o sea, Ernesto. Lo hizo la administración de, creo, si no me equivoco, del presidente cuando estaba el del FMLN. Sigfrido Reyes. Sigfrido Reyes, sí. No, es que no estoy diciendo que esto es exclusivo de Sí, esta sí, legislatura. sí. Lo que quiero decir es que no le compete a la Asamblea hacer esto. Y ya cuando te un entiendo. órgano de Estado hace cosas que no le compete, hay un interés electoral, hay clientelismo, y eso es lo que tenemos que erradicar, Ernesto. Ok, vamos a ver. Ahí tengo una pregunta antes de irme a la pausa para poderla plantear con relación a este tema. Buenos días, Ernesto. Considero que ya llegó el tiempo de regularle el salario a los diputados. Ellos ganan 5,000 más 14,000 que les dan. ¿Qué piensas? Bueno, yo con el tema del salario sí tengo mis reparos si es pertinente hacer una reducción del salario. ¿Por qué digo esto? Obviamente un salario tiene que estar en función de las responsabilidades que se tiene. Sí. Sí, un diputado tiene una gran responsabilidad. Que si la actual legislatura solo se encarga de apretar botón, pues bueno, eso es otro tema. ¿Sí? Pero el punto es que la Asamblea tiene grandes responsabilidades y en esa medida, en función de la responsabilidad, tiene que ir la remuneración. Ok. ¿Sí? Según el trabajo, según lo que vaya. A mi juicio. Ahora, este tipo de prerrogativas como los $14,000, pues eso se revisa, eso se puede revisar, ¿sí? Porque el punto también, Ernesto, es que no podemos, porque hay una consecuencia negativa. Si, por ejemplo, decimos, no, que el diputado gane $1,000 porque tiene que ganar igual que la población. Ok, hagamos eso, bajémosle a $1,000. ¿Qué es lo que va a pasar con ese...? Te vas a quedar sin asamblea legislativa. Nadie va a querer ser diputado. O van a buscar otros mecanismos, así es, tal vez fuera de la ley, para sobrevivir, ¿verdad? Para tener un salario, tener otro ingreso. Sí. Entonces, digo, ojo van con a ese surgir tema. muchos maletines, me quiere decir así, a buen Salvador. Muchos puede maletines. pasar todo este tipo de cosas. Interesante, voy a una pausa, 7:17. Regresamos con más. Gracias por acompañarse a nosotros. Vamos a continuar con Eduardo Escobar, haciendo una lectura precisamente sobre este punto de los 3 que abordó el presidente en la conferencia de prensa y que tiene que ver precisamente con el recorte a la asignación de presupuesto en una partida del tema de los diputados y que ha venido a lo largo de estos años siendo motivo y circunstancia de mucho cuestionamiento. Tenemos otra pregunta para darle lectura a este tema y luego quiero conocer tu punto de vista con relación al tema, también relacionado con el tema precios de productos de la canasta básica. Veamos a continuación. La pregunta dice así. Buenos días, Ernesto. La diputada Claudia Ortiz reveló los acuerdos oscuros bajo la mesa en la Junta Directiva. Yo no he escuchado, para ser sincero, lo que ha dicho la diputada Ortiz. Pero sí, o sea, el punto acá es cómo distribuir más racionalmente estos recursos para los diputados y el tema de la transparencia. Ok, o sea, porque ella lo que dijo, según lo que dijo el presidente, es de que el presidente a la hora de hacer el cruce de llamadas le dijo de que nos metieron gol.
O sea, significa que el metieron gol que... No sé. Sí, o sea, ¿Tú ¿Viste esa frase? Sí, ¿no? sí, pero, o sea... ¿Será que hay acuerdos debajo de la mesa? ¿Será que hay acuerdos debajo de la mesa? Porque para que tener algo, una partida así diferente a las otras, ¿no? No sé. O sea, en serio, Ernesto, no. ¿No te despierta un poco la curiosidad todo esto? No, en términos de leerlo. A lo que voy yo es que lo más saludable para el país sería transparencia en este tema. ¿Y a qué me refiero? Asamblea Legislativa, publiquen toda la información de la legislatura anterior, de cuánto recibió cada diputado y en qué lo usaron, que cada fracción revele en qué utilizó el dinero y en qué lo están utilizando en este momento. Eso sería, digamos, algo importante para al final quitar cualquier especulación sobre si hay un acuerdo o no. Porque si, por ejemplo, Ernesto, se aprobó en la legislatura anterior, que ya era el presidente de la Asamblea, el actual presidente, y se aprobó se tuvieron estos acuerdos de mantener el monto, de darle tanto a cada diputado, pues bueno, que lo hagan público. Y si eso uno lo analiza, a primera vista podría no significar un acuerdo oscuro, digo, pero el tema, Ernesto, es que no hay mucha información sobre esto. Y ese es el problema. ¿Por qué no hacer público todo esto? ¿Sí? Y si está público, pues que nos indiquen a dónde está para irlo a revisar. Ok, veamos esta otra pregunta que formulan los televidentes a esta hora de la mañana. Veamos la pregunta. Dice, buenos días, Ernesto, la diputada Ortiz perdió toda credibilidad y solvencia moral al aceptar esos fondos. No, porque podríamos decir lo mismo del resto de diputados, porque esto es llamativo, Ernesto. Hay una doble moral de los diputados de Nuevas Ideas y de todos sus satélites. ¿Sí? Están atacando a Claudio Ortiz por este tema, pero ellos se quedan callados de lo que ellos recibieron. O sea, ellos también han recibido estos fondos. Ya, y creo que aquí la población tendría que tener eso en mente, que aquí estamos hablando de que todos han recibido. Sí. Entonces, si está diciendo de que pierde credibilidad, ¿y por qué no el presidente de la Asamblea y por qué no los otros diputados pierden credibilidad? O sea, digo, pues si estamos, como dicen, todos en la mesa o todos en el suelo. Es una pregunta para ver y formularla en términos generales. Un saludo, Ernesto. Mi pregunta es ¿por qué necesitan tantos asesores? Recuerdo que ellos decían que eran capaces de poder hacer el trabajo. Voy a hablar en general de un diputado o diputada, ¿verdad? No de Nuevas Ideas. Obviamente es difícil pensar que un diputado va a manejar 6 temas, por ejemplo, y los va a manejar adecuadamente, que va a manejar temas de seguridad, de educación, presupuestarios, temas legales, o sea, es difícil. Entonces, en esa medida de que alguien no sabe lo todo, se necesita obviamente un apoyo técnico de confianza del diputado o la diputada para poder ejercer de mejor manera el cargo. Ok, veamos eso creo que es pregunta. importante. Ok, Ernesto, los diputados de Arena no aceptaron ese dinero. ¿Eso es ser oposición coherente? Pregunta. No sé si lo aceptaron o no esa partida. Sí, no sé, o sea, no he leído sobre el tema, sí, los diputados de Arena no lo aceptaron. Cada fracción tendrá sus razones, ¿verdad?, de aceptarlo o no. Eso, pero vuelvo al punto, Ernesto. El tema es cuán transparente ha sido el manejo de estos fondos, ¿sí? Cuán transparente ha sido y cuán necesario es la cantidad que se les ha asignado, porque eso es lo que habría que hacer. Entonces, a tu criterio, esta conferencia de prensa y este tema en particular deja una lectura que tiene que ver mucho con el ejercicio de la transparencia, de abrir. Es que es al final, Ernesto, si queremos quitarle ese attach de reserva toda información pública. Claro, o sea, si hay información de cómo se distribuyó esta partida en las fracciones y eso está reservado, pues abran la información. Ábranlo, si eso fuese el caso. Porque como digo, y no puedo afirmar categóricamente, pero recuerdo que esta información no era pública. ¿Sí? Ok, voy a volver a hacerte la pregunta. Si no hubiese sido por esa conferencia de prensa, si no hubiese sido por el presidente, este tema no se hubiese conocido entonces. Sí, probablemente, pero el punto es, entonces la Asamblea estaba haciendo cosas que no estaban beneficiando a la gente, podríamos decir. Porque podríamos llegar a ese punto. Ok, el presidente ya señaló que esto no es del todo correcto, que hay que hacer ajustes, y entonces ¿por qué la Asamblea no los hacía? ¿Por qué no?
O sea, si supuestamente es la asamblea... ¿No será que la costumbre se vuelve ley? Un poco concatenando el término entonces, de que, bueno, si la asamblea anteriormente asignaba partidas para... Y ese es un buen punto, Ernesto, porque entonces, ¿cuál es el cambio real que tiene? Si repiten las mismas prácticas. Si esa práctica no es, digamos, del todo conveniente, porque yo insisto, Ernesto, hay que tener en mente que el diputado necesita una partida para este tipo de apoyo. Sí, claro. O sea, lo necesita, no estoy en contra de... No hay que satanizar el asesoramiento que debe de tener un funcionario. Yo creo que no es... Que recordemos, Ernesto, que este tema de los asesores hace años... Viene desde hace años. Fue un punto que llegó al Instituto de Acceso a la Información y se obligó a revelar la información. Ahora... Yo preguntaría, ¿están los asesores de cada diputado, de cada fracción, está como información pública? Esa es la pregunta del mío. Habría que ir a preguntar eso. Son unos, dice, mira, la palabra más directa, ¿verdad? Son unos, vamos a ver, son unos sinvergüenzas, dice, es la palabra, ¿verdad? Tienen $20,000 y el salario mínimo de 300, no hay justificación. Un poco el comparativo de los ingresos que recibe un funcionario legislativo y el salario mínimo de 360, no hay justificación, dice. ¿Verdad? Manera de conclusión esa pregunta. Sí, es que el tema despierta bastantes pasiones. Sí, porque... despierta mucha crítica. De hecho, lo veíamos en la nota que presentamos. El presidente Bukele exigió a los comerciantes de productos de la canasta básica paren de abusar del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y no sé si ocupó otra palabra, dijo, si no, pues vamos a tener que, digamos... hacer otras cosas, ¿no? Sobre eso, Ernesto... Cuéntame un poquito, antes del tiempo que se Sí, claro, en primer lugar, construir un país a partir de la amenaza no es la mejor vía, Ernesto. Y el presidente recurre bastante a eso de la amenaza. Acá de lo que se trata, Ernesto, es de aplicar la ley, ¿sí? Si tiene las herramientas legales, pues se aplican. Y eso es lo que se hace con acaparamiento, con todos los temas de cárteles que pueden haber, etcétera. Se aplica la ley, Ernesto. No hay que estar amenazando, sino que se cumple con la ley. Ese es un primer... Pero ya bajaron. Bueno, no sé, no he ido al súper a verificar. En algunos casos se ha visto una información que han bajado por exigencia de la población, pero han comprado a precios caros. Pero es que también a mayoristas. eso, como que hay una... Ese es el punto, Ernesto. Si yo veía un video en redes sociales, una persona había comprado a $80 una caja de tomates, ¿cómo lo va a bajar si va a perder? Entonces, pero el punto, Ernesto, de nuevo es que no es esa la vía. O sea, aplique la ley. Ahí tiene usted las herramientas legales conforme a lo que se ha aprobado por su misma asamblea legislativa o por anteriores asambleas. Aplique la ley, no esté con el tema de amenazas, porque así no es, digamos, la vía, como digo, para construir país. Claro, fíjate que ahí está, mira, en 30 segundos lo que dijo el presidente con esto, y donde dijo, no se quejen después, digo, ahí está, veamos. Yo estuve viendo en redes sociales un tema de unas asignaciones presupuestarias en la Asamblea Legislativa, de que se le habían asignado $14,000 por diputado. Voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Les dijimos, paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos, paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. Ok, ahí está. Pero ahí está de nuevo el punto, Ernesto. Si dice, han cometido delitos, ¿y por qué no están procesados? ¿Por qué su fiscalía no ha procedido? O sea, porque él lo dijo. Están fichados y saben los delitos que han cometido. Acaparamiento, lo que sea. ¿Por qué no los procesan? Esa es la pregunta que a mí me sale al escuchar al presidente. ¿Por qué no los procesan? ¿Por qué no aplican adecuadamente sentar precedente de cómo los grandes acaparan o disparan los precios? Sí, o sea, y al final, cuando viene el distribuidor, a lo mejor él viene con esos precios, viene su ganancia, y a la hora de llegar al mercado llegan. Y una cosa, Ernesto, para terminar, por decreto yo no voy a controlar el precio de las cosas, no voy a controlar la economía, Ernesto. O sea, eso ¿tú crees? Sí, en el pasado se ha hecho, ¿te acuerdas del Instituto Regulador? Hay una ley también hoy en día que se creó en agosto del sí, año pero una banda de precios. Todos los problemas, sí, o sea, entiendo.
No es así tan a la ligera. Sí, mira, ha sido muy provechoso conocer tu lectura con relación a estos acontecimientos. Quiero agradecerte, lastimosamente el tiempo se nos fue. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Eduardo. No, gracias por la invitación, siempre un gusto, Ernesto. Gracias también para nosotros.